Y bueno, muy agradecida al Consejo Municipal de Santa Fe por invitarme, por darme la oportunidad de conversar con ustedes. Y también por celebro la idea de abrir un ciclo y que ese ciclo se llame Vínculos y Ciudadanía, que me parece un binomio muy interesante, un binomio fantástico, unir la idea de ciudadanía con la idea de los vínculos, ¿no? Unir este modo de conectarnos como ciudadanos. Y como integrante del Ágora, como recién decías, de una asociación civil creada en Córdoba hace 25 años más o menos, siempre la idea de la plaza, del espacio público por excelencia, de la participación ciudadana, ha sido el centro de nuestras preocupaciones. Y bueno, hoy no podemos estar en las plazas, pero estos mundos virtuales, estas nuevas tecnologías nos ofrecen también la posibilidad de conversar. Siempre que decimos conversar, me gusta remitir a la etimología de la palabra. Conversar, versar con, ¿no? Dar vueltas con, alrededor. Y así es como me gustaría encarar esta conversación, como un girar en torno a algunos temas que está muy bueno poderlos pensar en estos momentos y que tienen que ver con los cuidados y las cuidadanías. Y bueno, hablar hoy de cuidados y cuidadanías implica como punto inicial de mi conversación, quisiera hacer yo un homenaje a todos los cuidadores y cuidadoras que en todos los rincones del país y del mundo están poniendo su cuerpo, su energía, su tiempo, sus conocimientos, muchos de ellos sus vidas. En nuestro caso, 60 personas de este colectivo han dado su vida para cuidarnos. Entonces me gusta que sean ellos también y sus familias quienes estén en este espacio, ¿no? Creo que hoy son las personas con las que podemos sensibilizarnos. Y también, por primera vez se habla de trabajadores esenciales, dándole a la idea del cuidado un espacio tan importante como esencial. Así que bueno, conversar sobre cuidados y cuidadanía no es menor en tiempos tan difíciles y tan inéditos que estamos viviendo como humanidad, ¿no? Bueno, la pandemia implica un evento mundial nunca experimentado antes. En la década del 70, McLuhan hablaba de la aldea global como una metáfora para dar idea de cómo las comunicaciones se conectaban, y hoy la aldea global ya no es una metáfora, parece que fuera una realidad, como si estuviéramos viviendo todos en la misma aldea. Mucho se ha dicho, se ha escrito y se ha hablado y se seguirá hablando desde múltiples perspectivas de lo que esta pandemia significa, ¿no? Perspectivas filosóficas, políticas, económicas, pero menos comentadas son las opiniones de quienes enfatizan en las causas socioambientales de la pandemia. Los referentes de este ámbito opinan que el coronavirus no es producto del azar, sino que podría hasta definirse como una tragedia anunciada, ¿no? Como una manifestación más de la fenomenal crisis que ha desencadenado una relación depredatoria de los seres humanos con la naturaleza, impulsada por un modelo basado en el crecimiento económico ilimitado y en la compulsión al consumo que viola la integridad del ecosistema de la Tierra. Así que yo quisiera compartirles un párrafo de una carta publicada el 22 de abril, Día de la Tierra, y firmada por muchas personas, organizaciones, asambleas y comunidades de distintas partes del planeta, que dice que esta pandemia no es un desastre natural, al igual que la crisis de la extinción de especies y los extremos climáticos no son desastres naturales, sino que las epidemias de enfermedades emergentes son antropogénicas, es decir, están causadas por actividades humanas. La ciencia nos informa que a medida que invadimos los ecosistemas forestales, que destruimos los hogares de las especies y manipulamos las plantas y animales, creamos condiciones para nuevas epidemias. En los últimos 50 años han surgido hasta 300 nuevos patógenos, alrededor del 70% de ellos, incluyendo el VIH, el ébola, la gripe, el MERS y el SARS, surgieron cuando los ecosistemas forestales fueron invadidos y los animales hacinados en sistemas de explotación industrial. Así es como los virus pasaron de los animales a los humanos y se propagaron nuevas enfermedades como la gripe porcina, la gripe aviar y ahora el coronavirus. Así que bueno, los vínculos entre devastación, deforestación, modelos agroalimentarios, megagranjas industriales, son un caldo de cultivo para la transmisión de estos virus.
Pero más allá de las interpretaciones y de las múltiples teorías, algunas conspirativas, otras negacionistas, lo que no podemos negar es que un organismo inmensamente más pequeño que una bacteria, que ni siquiera tiene vida propia porque requiere de una célula hospedadora para copiarse, está interpelándonos a toda la humanidad. Y a modo de espejo también está poniéndonos frente a los enormes desequilibrios que nuestro sistema de vida ha generado. Así que me gustaría también que esta tarde pensemos en la pandemia no solo como una catástrofe, sino como una llamada de atención, como un tiempo de descuento, como una pausa revolucionaria, para analizar hacia dónde queremos ir como personas, como comunidades, como ciudades, como sociedad, ¿no? Muchos días, los primeros días de la cuarentena, a mí me pasaba, seguro que a ustedes también, que nos pusimos a arreglar placares, a acomodar bibliotecas, a organizar la casa, ¿no? Entonces mi idea era invitarlos a que hoy pensáramos que estamos pensando en la gran casa que es la Tierra, ver qué pensamientos, qué sentires, qué acciones están mal acomodadas y que ya no nos sostienen y que requieren que los cambiemos. Y bueno, una idea estante que yo creo que ya no se sostiene es la creencia de que los seres humanos somos independientes de lo que nos rodea, que ocupamos una posición central en el planeta y que somos superiores a otras especies que habitan la gran casa, que podemos poseer, manipular y controlar a nuestro antojo los bosques, el aire, los océanos, los animales, las plantas y los miles de organismos que tejen la trama de la vida. Y yo creo que si algo este virus nos está mostrando es la ineludible interdependencia de todos los seres y organismos que habitan la Tierra. Y en este estante, que según mi punto de vista habría que acomodar, hay dos ideas base. Una, que ya no podemos desconocer que los humanos somos miembros de una sola especie, más allá del país donde vivamos, de la clase social a la que pertenecemos, de la edad que tengamos, de las religiones que profesemos, hoy todos somos parte de una sola especie que está en riesgo, ¿no? Que el virus nos ha puesto en riesgo. Es decir, que más allá de argentinos, de católicos o de mujeres o de varones, somos seres humanos. Y la segunda condición que creo es que este virus nos ha mostrado que existe una estrecha relación entre nosotros como seres humanos y como especie y las otras especies y formas de vida que comparten el planeta. Que nuestra supervivencia está ligada a los árboles, al aire, al agua, al océano, a los animales. Entonces me parece que ha llegado la hora de reconocer que nos encontramos frente a una encrucijada, ¿no? Que Leonardo Boff, filósofo y teólogo brasileño, ha acuñado con esta frase tan agónica. Él dice, o cuidamos o perecemos. Es decir, estamos en un momento de inflexión en la historia de la humanidad, en un punto. Entonces, el cuidado, que es el tema que nos ocupa esta tarde, se ha transformado en una condición de supervivencia, ha adquirido estatus ontológico. Ya no es solamente un consejo médico, ojo, cuídate y no fumes tanto. Tampoco es solamente una advertencia entre amigas cuando salen de noche, cuídate, háblame cuando llegues. Tampoco un imperativo de los vecinos preocupados por cuidar sus propiedades, que arman grupos. Ya cuidarse, cuidarnos y cuidar la naturaleza es una condición imprescindible para la continuación de la vida en este planeta. Entonces, mi propuesta o el ejercicio al que quiero invitarles hoy es pensar en la posibilidad de hacer del cuidado el pilar de un nuevo paradigma. Y cuando hablo del cuidado de sí, del cuidado de los otros, del cuidado de las relaciones con los otros y del cuidado de nuestra relación con la naturaleza. Ahora, hacer del cuidado un paradigma implica modificaciones profundas en múltiples aspectos que van desde nuestra vida personal y familiar, nuestro modo de entender y vivir las relaciones con los demás, hasta el ejercicio de múltiples cuidadanías, es decir, de múltiples maneras en las cuales nos encontramos
los seres humanos. Quiere decir que pensar el cuidado desde este punto de vista tiene consecuencias políticas, económicas, culturales, sociales, estéticas, educativas. Entonces, para aportar ideas y para traer voces que nos ayuden a imaginar y pensar nuevas maneras de entender el cuidado como una condición personal, como un problema ético y también como un problema público, yo les traigo como 3 voces de 3 colectivos o de 3 enfoques, si quieren, diferentes, que nos ayudan a conceptualizar la idea de cuidado. Desde las neurociencias, desde el feminismo y de los pueblos originarios. Porque creo que son 3 colectivos que tienen mucho que decir y que a su vez, si miran el cuidado de distintos lugares, coinciden en algunas premisas. Entonces, empecemos por las neurociencias, que nos están entregando los fundamentos genéticos y biológicos de la capacidad y la necesidad que tenemos cada ser humano de cuidar y ser cuidado. Los últimos hallazgos de la neurobiología y la epigenética coinciden en afirmar que los seres humanos somos por naturaleza seres receptivos y relacionales, que nacemos con la capacidad de comunicarnos y con el deseo de vivir en relaciones amables. Antonio Damasio, neurólogo portugués, que es referente mundial hoy en el tema de la neurociencia y trabaja junto a su esposa Ana, han abordado el estudio de los procesos cerebrales que acompañan o constituyen la experiencia consciente. Y a través de las neuroimágenes, que nos permiten las tomografías computadas, las resonancias magnéticas y demás, observan el dinamismo de los cerebros actuando y van analizando cómo reaccionan las neuronas y demás componentes del sistema nervioso a los estímulos del ambiente. Sus investigaciones demuestran que el funcionamiento de nuestro cerebro está estrechamente vinculado a las emociones y a los sentimientos. Y son las emociones quienes disparan una serie de procesos cerebrales que nos hacen actuar de determinada manera en determinadas circunstancias. Hasta los años 60 se creía que los cambios en la estructura cerebral solo podían tener lugar durante la infancia, pero estos descubrimientos están demostrando la plasticidad del cerebro y la neuroplasticidad y su capacidad de evolución permanente para adaptarse y cambiar como resultado de la experiencia. Otro descubrimiento importante de la neurociencia en los últimos años es el de las neuronas espejo, descubiertas por el neurólogo italiano Giacomo Rizzolatti en 1996. Las neuronas espejos se activan, son neuronas que se activan cuando se ejecuta una acción. Pero lo más interesante es que se activan también cuando observamos a otros seres ejecutar acciones. Y este hallazgo es el fundamento biológico de la empatía. Es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro está disponible en nuestro equipaje genético y no es solamente producto de un imperativo moral o de una conducta religiosa. Es parte de nuestro esquema, de nuestro modo de venir al mundo, ponernos, y de nuestro modo de sobrevivir, ponernos en el lugar del otro. Coincidentemente con esta mirada, la antropología destaca que esta facultad de comprensión mutua, empatía y cooperación forman parte de nuestra historia evolutiva y han sido fundamentales para la supervivencia de la especie. Pero el aporte más importante desde el campo de las neurociencias que yo quiero compartir con ustedes es el del neurólogo y psiquiatra estadounidense Daniel Siegel, que estudia cómo las relaciones que establecemos con los demás modela nuestro cerebro. El cerebro es un órgano todavía inmaduro cuando nacemos y termina de conformarse en los primeros años de vida, pero sigue evolucionando y creando estructuras y conexiones a partir de la relación con los otros. Por lo tanto, son vitales nuestras primeras experiencias vinculares. Él acuñó la teoría del apego, la relación de la madre con el hijo, con el entorno familiar, con los cuidadores, porque es a partir de esa relación que el cerebro crea mapas neuronales que son fundamentales para después la regulación emocional y las relaciones sociales. Entonces, fíjense ustedes cómo el aporte de estos neurobiólogos
nos hablan de la importancia que tiene el cuidado, no solo en los primeros años de vida, pero fundamentalmente, y lo opuesto, ¿no? Las consecuencias traumáticas a nivel no solo psicológico, sino también de conformación cerebral, del descuido, de la indiferencia o de la violencia o del abandono, porque inciden directamente sobre nuestros mapas cerebrales. Pero el aporte más importante que yo quiero compartir de este doctor Siegel es la conceptualización de que no existen cerebros aislados y que la entidad que llamamos mente es un flujo de energía e información que circula dentro del cerebro y entre cerebros, constituyendo una unidad relacional, y para ello él acuñó la palabra yo-sotros. Yo-sotros. Yo soy en función de los otros. Este proceso de autoorganización de cuerpo-mente, que no está limitado por la piel, actúa en relación y en conexión con otros y con la naturaleza. Cuando estas conexiones se dan, hay salud y hay bienestar. Y fíjense ustedes cómo esta idea de que yo soy en conexión con los otros está confirmada por una frase de Albert Einstein que dice: la idea de un yo aislado es una ilusión óptica que conduce a todo tipo de problemas en el mundo y en la vida. Entonces, los aportes de las neurociencias nos dicen que cuanto más aislado sea nuestro sentido del yo, menos felices somos y menos sanos estamos. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo explicamos que con este equipaje genético, con estas capacidades neurobiológicas, en 3 millones de años sobre la Tierra, los seres humanos no hayamos podido convivir ni compartir territorios sin someternos los unos a los otros, sin desterrar la violencia, y seguimos construyendo muros, haciendo guerras, aniquilando la vida de otras especies? Una pregunta que los dejo picando para que después lo conversemos, pero esta relación entre nuestras capacidades biológicas, genéticas, y el modo de comportamiento de los seres humanos en la Tierra. Esto era uno de los primeros aportes que yo quería traer. Ahora bien, el cuidado no es solo una capacidad o una necesidad afectiva y sentimental. También alude a prácticas sociales concretas, específicas. Es el resultado de muchos actos, pequeños y sutiles, conscientes e inconscientes, que no pueden considerarse completamente naturales y que implican esfuerzos desarrollados históricamente por las mujeres. Por ello, me interesa traer aquí la mirada feminista sobre la cuestión del cuidado. Como que el cuidado es un hacer, pero también es un debate, plantea debates, ¿no? Desde 1970, las filósofas y los movimientos feministas comenzaron a discutir la problemática del cuidado desde otro ángulo, es decir, como una construcción histórica, cultural, donde intervienen patrones de género, clase, etnia, localización geográfica. En el esquema binario del patriarcado, varón-mujer, mundo público, mundo privado, cultura-naturaleza, razón versus emoción, el cuidado ha sido siempre una tarea de mujeres, que se realizaba en el mundo privado, que estaba asociado al amor y a la entrega incondicional, y además invisible en el ámbito público y ausente en las cuentas nacionales. En 1982, Carol Gilligan, filósofa y psicóloga estadounidense, instaló por primera vez en el ámbito público el concepto de ética del cuidado. A través de investigaciones que ella hacía con niñas, a las que les preguntaba cuáles eran los valores que consideraba importantes para el bienestar de la sociedad. Y la mayoría de las niñitas le daban mucha importancia al cuidado de las personas, de los vínculos y de la naturaleza, pero disimulaban un poco esta empatía y se prendían a la idea de la justicia, que es más abstracta. Gilligan consideró que esa mirada de las nenas, sobre todo sobre lo que era la filosofía moral o los conceptos morales, llama la atención. Difundir esas ideas podía llamar la atención sobre el cambio que necesitamos, pero no porque el cuidado sea solamente un tema exclusivo de las mujeres, sino porque la democracia y el anhelo de justicia están amenazados si pervive el patriarcado.
El cuidado, la capacidad de empatía deben complementar a la justicia, pero son valores importantes y universalizables para todos los seres humanos, no solo para las mujeres. Entonces ella acuñó una frase que también me parece muy interesante, y ella dice: en un contexto patriarcal, el cuidado es una ética femenina. En un contexto democrático, el cuidado es una ética humana. Entonces, desde el enfoque feminista, el cuidado es una práctica relacional, compleja, histórica, contradictoria, situada, que depende de cada espacio, de cada cultura y que demanda también mucho esfuerzo. La crítica feminista introdujo en el pensamiento económico la tensión entre trabajo doméstico no remunerado, que resulta imprescindible para el funcionamiento de la sociedad capitalista, y el trabajo extradoméstico. Al insertarse en el mercado laboral, las mujeres tienen que conciliar ambos ámbitos y dedicar mucha parte de su tiempo a las tareas de cuidado infantil, dando lugar a la existencia de la doble, y a veces hablamos de triple jornada laboral, que tiene por resultado una sobrecarga de trabajo. Entonces, desde estas miradas que hacen del trabajo no solamente como decíamos, una cuestión amorosa, sino también una cuestión, un debate y una cuestión de práctica, los últimos movimientos están comenzando a hablar de economía del cuidado, para referirse al conjunto de bienes, servicios, relaciones y valores relacionados con las necesidades básicas y relevantes para la existencia y reproducción de las personas en las sociedades en que viven. Y últimamente, ya más asociado al campo de los trabajadores sociales, se habla de la organización social de los cuidados. Es decir, cómo los cuidados forman parte de una trama multisectorial donde intervienen diversas prácticas, actores y redes que interactúan para proveer y recibir cuidados. Entonces, la familia, el Estado, el mercado y la comunidad están involucrados en el tema de los cuidados. El rol del Estado es revisar transversalmente todas las políticas públicas para que el cuidado esté presente como un paradigma, especialmente poniendo atención a los colectivos y grupos más vulnerables. Pero también desde el Estado se pueden proponer políticas específicas que regulen las relaciones, actividades y responsabilidades de los cuidadores, de quienes cuidan y de quienes son cuidados, a fin de eliminar los patrones estructurales de desigualdad que todos sabemos que siguen existiendo y que se están poniendo muy de manifiesto en este momento en la pandemia, ¿no? Entonces el segundo aporte, la mirada del cuidado desde las feministas. Y el tercer aporte que me parece interesante, y ya pensando de nuevo en la gran casa, en la naturaleza y en el cuidado de la naturaleza, es recuperar la cosmovisión de las culturas ancestrales andinas en el tema del cuidado, ¿no? La sabiduría ancestral de los pueblos originarios, guardianes de la tierra a lo largo de todos los tiempos. Miren este dato que me ha parecido tan indicador de lo que estamos diciendo. Los pueblos indígenas representan un poco más del 6% de la población mundial, pero sus territorios albergan el 80% de la biodiversidad del mundo. Es decir, que un grupo pequeño a nivel de la población mundial vive y ha logrado cuidar en sus regiones el 80% de la biodiversidad del mundo. Entonces me parece que es muy importante recuperar la experiencia histórica de las comunidades indígenas que han podido vivir tantos años en armonía con la naturaleza, que han podido conservar y cuidar sus lugares. Pero lejos de escucharlos, estas comunidades son las víctimas directas de un modelo que fomenta la tala indiscriminada, el incendio de los territorios para dedicarlos al monocultivo de la soja o la producción de pastos para el ganado. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, la Amazonía, bueno, con los incendios que ha habido en el año pasado y han aumentado un 75% con respecto al 2019. Entonces, por un lado tenemos una experiencia de vida que ha podido sobrevivir y trabajar en función del cuidado y la relación con la naturaleza, y un modelo que va destruyendo paulatinamente
no solo sus comunidades, sino también los recursos con que todos contamos para vivir. Un paradigma alternativo a este modelo de desarrollo capitalista es el buen vivir. El buen vivir es un concepto, una propuesta ancestral que combina el saber ancestral de los pueblos andinos con la reflexión crítica de algunos intelectuales y académicos de universidades latinoamericanas que han hecho esta propuesta holística y filosófica del buen vivir, que tiene ramificaciones políticas, culturales y sociales, y que ha sido incorporado a la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia en 2008 y la República de Ecuador en 2009. Esta idea del buen vivir, que tiene, digamos, su raíz más en los pueblos indígenas andinos, también en formas similares se encuentra entre los mapuches, los guaraníes, los de la Amazonía ecuatoriana, la tradición maya, en Chiapas y en Panamá. ¿Qué es el buen vivir? ¿Cuál es la idea que estos pueblos tratan sobreviven en función de esta idea? El buen vivir, que en quichua es sumac causac, se traduce, miren qué hermoso, como la espléndida existencia. Y choca con la idea de progreso indiscriminado, planteando una relación equilibrada con la madre naturaleza, ¿no? Que es nuestra fuente de vida. Entre los principios del buen vivir figuran el respeto y la convivencia horizontal de todos los seres humanos con la naturaleza, la búsqueda de justicia social y el pleno respeto de la multiculturalidad. Entonces, esta concepción de desarrollo que impone la austeridad y la autolimitación se opone a este concepto de producción ilimitada y despilfarro de la modernización, de la modernidad capitalista, ¿no? Occidental. La cosmovisión de los pueblos originarios ofrece respuestas a muchos problemas que hoy parecen insolubles, como la crisis ambiental, el cambio climático, la misma desventajas sociales. Estos saberes tienen propuestas como la justicia ambiental, la producción a escala humana, la alimentación saludable. Así que me parece que también sería hora, si queremos que la pandemia no sea solamente una catástrofe, sino también un parar para pensar, un espacio para reflexionar, me parece que también es interesante escuchar estas otras miradas. Y para ir terminando y dar un espacio a las preguntas, que me parece que es cuando más interesante se va a poner la cuestión, yo les propongo entonces recuperar esta idea de vínculos y cuidadanía, ¿no? Porque hablar de cuidadanía, este neologismo que hemos de alguna manera inventado corriendo dos letras, pone el cuidado en el centro de nuestras relaciones y que, bueno, de alguna manera la pospandemia, que he visto que ustedes lo tienen como título del ciclo de vuestras conferencias, por lo menos la pospandemia nos ofrezca la oportunidad de imaginar nuevas maneras de estar juntos. Se habla de nueva normalidad, eso es algo que a mí me hace ruido, porque bueno, todos esperamos que llegue la vacuna, porque así vamos a volver a la vida anterior, pero esto de alguna manera implica que no nos hemos dado cuenta del problema. O como dice otra frase de Einstein, no podemos resolver los problemas pensando de la misma manera que cuando lo creamos. Yo creo que nuestra supervivencia depende de que pongamos en práctica la inteligencia vincular, que hagamos del cuidado la ley primera. Habíamos planteado al comienzo de esta charla que la pandemia nos ponía ante una encrucijada, un punto de inflexión. No me gustaría tampoco proponer alternativas absolutas a las que somos muy afectos a veces, ¿no? Los argentinos o los humanos en realidad, que oscilamos entre una fe inquebrantable en soluciones tecnológicas, bueno, vendrá la vacuna y todo se va a resolver, o nos asociamos a pensamientos apocalípticos que dan por terminado el juego y creen que es demasiado tarde y que no tiene sentido hacer nada porque ya está todo perdido. Yo creo que, bueno, que esta enfermedad hizo que la humanidad, me imagino yo esta imagen, ¿no? Que la humanidad se detenga ante un precipicio. Pero también nos está mostrando el otro lado del abismo, señales o indicios de otros mundos posibles, de que hay alternativas de vivir de otras maneras.
Y bueno, cuando estaba pensando en cómo terminar esta conversación, por una cuestión de azar, que yo creo que no, que el azar es inteligente, que no existe el azar, llegó a mi mesa una publicación que ha hecho la orquesta del Teatro Colón, los profesores del Teatro Colón, sobre la canción Puente de Cerati, que me ha parecido maravillosa, ¿no? Entonces empecé a pensar, ¿por qué no pensar que la pandemia puede ser un puente? Un puente que nos ayude a cruzar hacia otro paradigma. Yo creo que hay muchos seres humanos que sienten en sus cuerpos, en sus corazones, en sus mentes, el impulso de conectarse consigo mismo, pero también con los demás, con la tierra y con la vida. Y que tiene sentido unirnos alrededor de una confianza activa y recíproca en trabajar por un mundo cuidante, por un mundo donde las relaciones no se resuelvan a través de la guerra, sino que pudiéramos de alguna manera habitar en este planeta con todas las especies. Te busqué en la rima que duerme con todas las palabras. Si algo callé es porque entendí todo, menos la distancia. Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. Un día más, un día más. Arriba el sol, abajo el reflejo de cómo está ya mi alma. Ya estás aquí y el paso que dimos es causa y es efecto. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos y gracias por venir. Gracias por venir. Adorable puente se ha creado entre los dos.
Estamos viviendo momentos muy difíciles. Por eso los invito a que cada uno de ustedes trate de cuidarse, no como un acto de egoísmo, sino como un acto de protección hacia los demás. Para ello los invito a que cada uno, con su arte, pueda construir puentes de amor hacia los demás y especialmente hacia los que más nos necesitan.